Buenas tardes con todos. Nuevamente en este espacio les saluda Margarita García. Vamos a continuar revisando la guía sobre capacitación que comenzamos a ver la semana anterior. Nos habíamos quedado revisando los 9 tipos de capacitación que nos trae esta guía. Desde nuevos empleados hasta empleados temporales y contratistas. Bien. ¿Qué nos dice la guía en cuanto a capacitación de orientación para nuevos empleados? Requieren ser capacitados para desempeñarse con las competencias necesarias para la industria de la salud. Esta es la base para la consiguiente capacitación específica y debe ser lo más simple y clara posible. Y recomiendan realizar esta capacitación en 2 fases. Entonces, ubiquémonos en que estamos primero en caso de nuevos empleados. ¿Y qué es lo que le debemos brindar desde el primer día que ingresan a trabajar con nosotros? En la fase 1, porque nos recomiendan 2 fases. En la fase 1 nos plantean una orientación general. ¿Y qué debe incluir esta orientación? Obviamente, la historia de la compañía, el organigrama de la misma, las instalaciones. Acá se puede hacer un tour a las instalaciones. Hay empresas que tienen videos de presentación que incluye un recorrido por las instalaciones de la compañía. O también pueden hacer un recorrido culminando esta primera parte para que conozca las instalaciones o al inicio. Ya dependerá de cómo se organice el equipo que da la bienvenida a al nuevo integrante, a la nueva persona que se incorpora. También se le presentan las políticas de la compañía y las prácticas estándares de la misma. Obviamente, ahí lo que se hace es presentar el marco filosófico de la empresa, ¿no? Para conocer a la empresa tenemos que saber cuál es su política, cuál es su historia, cuál es su misión, cuál es su propósito de vida, cuál es su visión, hacia dónde se enfoca, hacia dónde apunta la compañía para ubicarse en los siguientes años y obviamente esos valores que necesita que los integrantes practiquen para respaldar todo el trabajo y toda la proyección de la organización. También se le presentan los conceptos básicos de buenas prácticas de manufactura. Y ahí hablaremos pues del impacto que puede tener una contaminación si no se siguen las normas, los procedimientos que son necesarios seguir en cada tarea, en cada actividad que se realice y conforme ya está definido por la organización, qué pasa cuando hay desviaciones a los mismos, cómo se procede. Entonces, un panorama general de los conceptos de buenas prácticas de manufactura. Y una capacitación general sobre seguridad. Obviamente esta capacitación estará abarcando los puntos que ya la organización ha identificado como puntos de riesgo y para los cuales se han aplicado medidas de seguridad. Esto sugiere que sea realizado el primer día que ingresa la persona a la compañía. Entonces, el primer día, como resumen, debemos proveer a los nuevos empleados quiénes somos, nuestro marco filosófico, y los conceptos básicos de buenas prácticas de manufactura y seguridad. En la fase 2, que ya es una orientación más específica basada en el lugar en el cual va a trabajar el nuevo empleado, está enfocada a los nuevos empleados para cada área, departamento o sección. Y para los empleados que trabajan en producción, en calidad, etcétera, aquellos empleados que puedan tener un impacto en la calidad del producto. Principalmente, entonces, esta fase es para quienes trabajan en producción, en calidad, en almacenes, en aseguramiento, en mantenimiento, en logística y compras también. Entonces, realmente ya cada empresa definirá. Pero una empresa farmacéutica necesita que toda su gente, que todos sus integrantes conozcan de las buenas prácticas y que también, si alguien se va a trabajar en compras, comprendan el impacto que tiene cada decisión que toman en compras, cómo se manejan, cómo se respeta la lista de proveedores, etc.
El introducirlos, presentarles al departamento, va a incluir, y acá sí recomiendan, por eso está el should, debe incluirse un tour al departamento. Si en el primer día les presentamos la empresa mediante un tour virtual, acá ya cuando se hace esta segunda fase, debe incluirse ya una caminata, un recorrido por las instalaciones, principalmente por el área donde va a trabajar la persona. Y acá se le mostrará la ubicación del área de trabajo, las características de este área, cómo es el flujo de los materiales, del personal, del producto, cómo salen los desperdicios, un conocimiento del producto, una explicación. También la descripción del puesto, porque obviamente en la descripción del puesto están las tareas y responsabilidades de quien ingresa y con las cuales se tiene que familiarizar. Un programa, se le tiene que presentar un programa de capacitación específica conforme al puesto de trabajo al cual se va a desempeñar y obviamente se va a contar con una documentación básica que usualmente la emite Aseguramiento de la Calidad. Emite ya todos los reportes que se van a usar para que quede documentada, inclusive fechada y firmada, todas las capacitaciones, las inducciones que se realizan. Esta capacitación 2 se sugiere que también sea realizado si hacemos una rotación de puestos. Es decir, queremos que el jefe de sólidos migre o rote al área de semisólidos y viceversa. Acá también aplicamos esta capacitación que estamos utilizando para nuevos empleados en la fase 2, es decir, la capacitación específica en el puesto de trabajo. Y debe comenzar esta capacitación la primera semana después que se contrató a la persona. Entonces, hemos visto el primer día era un panorama general. Y ese mismo día o al día siguiente y durante toda esa semana se hace ya esta parte específica, ¿no? Conforme a la descripción del puesto en el cual se está ubicando a la persona. Una capacitación específica en el área de trabajo. Los empleados cuyas actividades se realizan en producción o en control de calidad, en los laboratorios de control, incluyendo mantenimiento y el personal de limpieza y otras actividades que tuvieran un impacto en la calidad del producto, reciben una capacitación específica en el puesto de trabajo al momento que se incorporan a la compañía y también de manera regular. Esta capacitación específica debe cubrir en el puesto de trabajo. Esta capacitación específica en el puesto de trabajo debe cubrir 3 aspectos. GMP, o sea, buenas prácticas de manufactura, capacitación en el puesto de trabajo y capacitación en seguridad. Entonces estamos abarcando buenas prácticas de manufactura, seguridad y obviamente todo lo concerniente a las actividades, tareas que va a realizar en la posición, y eso usualmente está consignado en los procedimientos operativos del área. Y obviamente también si hay habilidades técnicas que requieren ser aseguradas, desarrolladas, también deben ser incluidas en la capacitación. Esto independientemente de que la persona, por ejemplo, trajimos a un nuevo jefe de producción. Teníamos 3, pero la empresa creció y necesitamos un nuevo jefe de producción de repente para el segundo turno. Tenemos que ver si sus habilidades técnicas son las que requiere la empresa para esa posición, independientemente que haya realizado una labor similar. Y si no, ahí se pulen o ahí se puntualizan y se desarrollan. La capacitación en buenas prácticas de manufactura. Una vez que se les ha presentado los conceptos básicos de las buenas prácticas durante la orientación inicial al empleado, otros temas de buenas prácticas deben ser incorporados. Ya en esta etapa, explicándolos en mayor detalle, ¿no? Es aconsejable completar esta capacitación en buenas prácticas de manufactura durante los 2 primeros meses de ingresada la persona a la empresa o que está en la posición específica donde va a trabajar. Entonces, la capacitación en el área específica de trabajo durante los primeros 2 meses, y acá ya se detallan los temas más específicos aplicables al puesto de trabajo, temas específicos de buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, si es un área de cremas, entonces se hará énfasis en todo aquello que asegure que el producto se mantenga protegido, principalmente contaminación microbiana.
Independientemente que también se proteja de particulada o cruzada, la microbiana es de riesgo para una fabricación de cremas. Entonces ahí se hará énfasis en la higiene, en el uniformado que es distinto, en los flujos, etc. Entonces a eso se refiere. Nos ubicamos en el contexto, que es una posición determinada donde se realizan determinadas actividades, y la capacitación en buenas prácticas está asociada a esas tareas específicas que se realizan ahí. Será efectivo conducir el mismo programa para el mismo programa que hemos preparado. O sea, acá nos preguntan, ¿será efectivo realizar el mismo programa de capacitación en buenas prácticas para un operador de línea de envasado que para un técnico control de calidad o para un empleado de almacenes? Obviamente que no, porque acabamos de enfatizar que tiene que estar relacionada a la posición. En un operador de envasado en línea necesita comprender, en este caso envasado en línea de estériles, necesita comprender las buenas prácticas de manufactura para productos estériles. El técnico de control de calidad necesita estar atento a todas las prácticas relacionadas a las buenas prácticas de laboratorio, mientras que el nuevo empleado de almacenes necesita conocer sobre almacenamiento, movimiento de stocks, distribución de materiales y productos de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. La capacitación en buenas prácticas de manufactura debe proporcionar o debe proveer seguridad de que los empleados comprenden y siguen los requisitos de las buenas prácticas de manufactura aplicables a sus trabajos, a sus posiciones. Entonces, esta capacitación que se está planteando es una capacitación muy propia, muy acotada a las labores que realizarán en el día a día las personas que ingresan a una posición o que están rotando. Entonces acá, en esta etapa, capacitación buenas prácticas, es asegurar que las personas comprenden y aplicarán los requisitos buenas prácticas de manufactura que son, valga la redundancia, aplicables a la posición. La capacitación en buenas prácticas de manufactura, capacitación específica, debe desarrollarse de acuerdo a los requerimientos que tiene cada área respecto a las buenas prácticas. Por ejemplo, necesitamos desarrollar, si está en fabricación o manufactura de productos, en este caso biológicos y lo relacionado, procesos asépticos, si estamos en un área estéril, control de calidad, aseguramiento de la calidad, desarrollo de productos, instalaciones de animales, si es que hay, inspección visual y empaque, almacenamiento y distribución, mantenimiento, compras y otros. Entonces, vamos listando. Vamos tomando nota de aquellos temas que son muy específicos para el área en el cual va a entrar a trabajar la persona. Entramos a ver otra capacitación en el puesto de trabajo. Este tipo de capacitación está frecuentemente subestimada y en la mayoría de empresas no es desarrollada de manera muy profesional, es lo que afirman en la guía. En estas situaciones, un empleado nuevo simplemente es asignado al más experimentado para que lo vea y lo siga como una sombra, y es lo que hace, lo sigue. Le dicen, ya, él es el que más sabe, síguelo. Entonces va aprendiendo mediante una visualización, una observación, un compartir, va aprendiendo el trabajo. En muchos casos se asegura así que la nueva persona aprende las mismas prácticas de la persona experimentada. ¿Cuál es el punto acá? Que va a aprender lo que llamamos malo y lo que llamamos bueno. Si la persona tiene un hábito que ya no queríamos que se mantuviera en la organización, si procedemos de esta manera, obviamente la nueva persona lo va a adoptar. El supervisor es el responsable de esta capacitación, que está basada en los procedimientos operativos estándar y en la adquisición de las habilidades técnicas necesarias para esa posición. Es particularmente importante en esta etapa enseñarle al aprendiz o a la persona que está en capacitación no solo lo que él debe y cómo lo debe hacer, sino por qué lo tiene que hacer de esa manera y no de otra. Entonces, fíjense lo que nos están puntualizando acá.
No basta con leerle los procedimientos y decirle ya sigue este paso 1, 2, 3, 4. Lo haces así, de esta manera. No. Hay que explicarles, hay que hacer que interioricen el por qué debe ser de hecho de esa manera. Tienes que limpiar o tienes que asegurar que tu zona de trabajo esté limpia. ¿Por qué? Porque si no tomas esa precaución, la posibilidad de que los productos que vayas a fabricar en esta área pueden contaminarse. Si es un analista, debe leer muy bien la técnica de análisis antes de iniciar el análisis. Debe seguir los pasos que están consignados ahí de la manera que se te ha explicado y no hacerlos de otra manera, porque hacerlo de otra manera puede conducirte a error. Podemos tener falsos resultados, falsos negativos, falsos positivos. Entonces ya hemos validado esa técnica, necesitamos que se haga de esa manera. Ya esa ruta, esos pasos, esa forma de hacer nos ha asegurado que los resultados son confiables. Entonces vamos explicando y deben haber más porqués, ¿no? Eso es lo que están pidiendo que se haga acá. Que no solamente seamos autoridades, decir esto, sino podamos hacer un mentoring, un coaching explicándoles el porqué. Y también buscando una retroalimentación para verificar que realmente han comprendido y que están interiorizando los conceptos que se le han vertido ahí. Los dos componentes de la enseñanza son la instrucción y la educación. La instrucción involucra el enseñarles el cómo hacer o qué hacer, y la educación involucra el porqué de ese esfuerzo de capacitación. O sea, ¿por qué estamos invirtiendo estas horas en capacitar? ¿Por qué la norma de buenas prácticas nos exige capacitación del personal? No solamente en un momento, al inicio o al medio o al final, nos exige al inicio y luego de manera continua todo el tiempo que los empleados permanezcan en la organización. ¿Por qué? Porque esa es la base, ese es el soporte que va a asegurar que los productos sean manufacturados de manera correcta para que cumplan con sus especificaciones de calidad, pero que además la cumplan durante todo su periodo de vida. Eso quizás sea lo principal. Las buenas prácticas son un conjunto de normas que le dan a la organización la posibilidad de minimizar muchos riesgos. Así no hayamos hecho un mapa de riesgos, no estamos familiarizados o no pudimos hacer un buen mapa de riesgos de la organización en las diferentes etapas del proceso, el solo hecho de cumplir con las buenas prácticas ya tiene un alto porcentaje asegurado que no habrán problemas que vayan contra la calidad, contra la seguridad del producto. Okay. Entonces, capacitación, en este caso, on the job training o capacitación en el puesto de trabajo, está a cargo del supervisor, está basado en los procedimientos operativos estándar y en la adquisición de habilidades técnicas para su trabajo. La capacitación basada en procedimientos. La capacitación, sea para personal nuevo o no. La capacitación sea para personal nuevo o no, pero que se trata de nuevos procedimientos, un procedimiento si es nuevo, también lo es para el personal anterior, antiguo. Y si es un nuevo empleado, ese procedimiento también es nuevo para él. Entonces estamos hablando de nuevos procedimientos, ya sea porque es un nuevo empleado y también en el caso que sean nuevos procedimientos recién emitidos o actualizados que también deben ser conocidos e interiorizados por los empleados que ya están trabajando anteriormente ahí. Entonces, esta capacitación en base a procedimientos operativos estándar nos dan pautas. El supervisor es quien debe proveer la copia actualizada del procedimiento relacionado a la tarea y establecer el tiempo para su lectura. Okay. Entonces, acaban de emitir un nuevo procedimiento o está entrando una nueva persona a trabajar y para esa persona se trata de un nuevo procedimiento. Entonces, el supervisor se hace cargo. Pues son procedimientos operativos que están aplicables al puesto de trabajo. Entonces, ¿quién se encarga? El supervisor. Hace que lean el procedimiento, pero no solamente les entrega el procedimiento, les dice ya regreso, no. Les entrega y les dice, no sé, pues tienes 10 minutos o 15 minutos para una lectura. El aprendiz o el que está en proceso de capacitación lo lee el documento. Puede ser un procedimiento, luego otro, pero
mejor es hacer uno y hacer toda la secuencia, luego otro procedimiento y hacer toda la secuencia. El supervisor revisará el procedimiento con el aprendiz o el capacitando y ahí se abre un espacio para que quien está aprendiendo pueda hacer las preguntas, pueda plantear sus dudas y el supervisor resolverlas. Luego, usualmente los procedimientos operativos son eso, muestran una operación, una secuencia de pasos que va a dar lugar a que se ejecute una acción, una operación, una actividad. Entonces, el supervisor mostrará al aprendiz cómo se realiza la tarea. Entonces, si estamos capacitando un envasador en la línea de llenado de líquidos, el supervisor dirá, pues, ¿no? Una vez que traiga el granel de líquido en este tanque, lo vas a empalmar con esto. Y le podrá mostrar, si el procedimiento era de eso, le mostrará. Acá el procedimiento es paso 1, lo vas a empalmar acá, lo vas a hacer acá, lo vas a sellar así, vas a asegurar que la válvula, Luego, una vez que está eso, vas a asegurarte que el nivel tal y que las agujas tal, y vas a verificar el volumen que es capaz de envasar con ese dosificador. Es decir, todo lo que diga el procedimiento, pero lo hace el supervisor y lo observa la otra persona. Obviamente el supervisor tendrá que tener cuidado de estar cubriendo los dos aspectos. La parte netamente de habilidad técnica, hacer el trabajo, pero además la parte de buenas prácticas en factura. O sea, ahí no va a poder arremangarse las mangas, ni quiero hablar bien y me saco la mascarilla, no puede hacer eso. O sea, en todo momento tiene que estar en la conducta del supervisor plenamente desplegadas las prácticas, buenas prácticas de manufactura. Y si le hace difícil, acá por ejemplo, puede servir que de manera individual o aislada, el supervisor haga sus videos. El procedimiento tal y va haciendo los pasos y luego se los proyecta. La ventaja de preparar un video con anticipación, si no queremos estar expuestos en ese momento a hacer delante de las personas el procedimiento o que de repente alguien nos interrumpa, lo hacemos en video y se lo proyectamos. Al final el cómo cumplimos no lo establece la norma. Entonces, tienes esas dos opciones. Si a la persona le gusta estar y puede teatralizar, es decir, llevar a una simulación del procedimiento in situ con el personal, perfecto. Si no, también lo puede hacer mediante un video. Entonces, el supervisor tiene que mostrarle al aprendiz o al capacitando cómo se hace la tarea. Luego, el aprendiz ejecuta el procedimiento y es observado por el supervisor. Y ahí el supervisor revisará cómo lo está haciendo, cómo está haciendo el trabajo, cómo sigue los pasos, cómo cumple con el procedimiento y le puede reforzar de manera positiva su desenvolvimiento. Obviamente ayuda más si hay un checklist, una lista de verificación. Entonces, para el procedimiento sobre envasado de líquidos, debo verificar primero uniformado, mascarilla, de repente uso de instrumento de seguridad, que no ponga nada sobre el piso, que conecte bien las válvulas, etc. Una lista de verificación y el supervisor va chequeando todo eso. Porque todo eso luego al final son reportes que pasan a formar parte del legajo documentario de esa capacitación. Y luego ya el aprendiz, con todo el refuerzo, hace una nueva simulación, sigue el procedimiento y muestra que se entiende que ya lo hace correctamente, ¿no? Cuando el supervisor está satisfecho con el desenvolvimiento del aprendiz o del capacitando, el supervisor y el aprendiz firman el reporte, el informe de capacitación, el registro de capacitación. ¿Qué nos dicen en base a capacitación en temas de seguridad? Esta debe ser desarrollado conforme a los requerimientos específicos del área y se le debe dar a todos los empleados cuyas ocupaciones tengan un nivel de riesgo. Si es la persona que solamente hace limpieza de corredores en un área de líquidos, se entiende que no. Pero si es quien envasa y va a manipular la máquina, si es quien moviliza los coches con líquidos o con unidades, también.
Entonces, tenemos que tener esa capacidad de determinar y justificar una racionalidad para quienes se les hace esta capacitación en seguridad. El Departamento de Seguridad identificará a aquellas personas que necesitan tener una capacitación en seguridad. Y esta puede ser proporcionada de manera individual o a un grupo de empleados que realizan las mismas operaciones. Por ejemplo, si queremos hacer un tema, capacitación en uso de máquinas en movimiento. Entonces ahí se puede hacer un grupo que comprendan tableteadores, envasadores, recubridores. ¿Se dan cuenta? Entonces son dos tipos de capacitación o uno solo. Necesito, por ejemplo, si es una nueva máquina que ha llegado, que hace muchas cosas, la persona va a ser capacitada en toda la operación de la máquina, pero hay que capacitar las buenas prácticas y en seguridad. Y en seguridad, entonces, de repente va a ser muy, muy específica la capacitación, entonces será a ese individuo. Entonces, dependiendo de las necesidades de la organización, va a definirse si la capacitación en seguridad es individual o es grupal. Los temas abarcados pueden definirse de acuerdo a los riesgos y complejidad existente y deben cubrir el conocimiento de los mecanismos de exposición a agentes de riesgo específicos, incluyendo sustancias químicas tóxicas o peligrosas. El uso apropiado de los equipos de protección personal y cómo proceder en caso de una emergencia. Fíjense que son temas importantes. Primero nos están planteando, yo empezaría primero, el uso apropiado de los equipos de protección personal. Siempre hay que reforzar cómo se utilizan estos EPPs. La mascarilla, los protectores de oídos, los cascos, las fajas lumbares, etc. El conocimiento de mecanismos de exposición a agentes de riesgos específicos. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en un almacén donde se manipulan alcohol, acetona, cloroformo, etc., son sustancias que tienen cierta toxicidad. Además de que es peligroso, además que algunas son inflamables, etc. Entonces, ¿en qué momento es peligroso? Cuando están cerrados los envases, bien cerrados, herméticos, en una zona ventilada, en la zona adecuada para este tipo de reactivos e inflamables, ok, el riesgo menor. El riesgo, ¿cuándo se incrementa? Si lo trasladamos de un ambiente ad hoc para esos reactivos o en el tránsito, y cómo lo debemos trasladar, o si en ese ambiente estamos aperturando. Entonces, fíjense cómo el agente de riesgo va a manifestarse dependiendo qué estamos haciendo. Entonces, eso es lo que tiene que cubrir esta capacitación. Entonces, ya sabemos que tenemos que cubrir primero los reactivos, los inflamables tienen que estar en almacenes ad hoc a ellos, capaces de absorber cualquier riesgo de ruptura de envase, etc. Para eso existen parámetros. Luego de eso, ya si la persona va a manipularlos, qué equipos de protección va a usar, en qué espacio lo va a hacer, cómo lo va a trasladar, qué instrumentos, herramientas tiene para ello, qué dice su procedimiento, etc. Entonces, de eso se trata esta capacitación, muy aterrizada la labor que realiza. Y ya partiendo de ello, entonces, no es para todos, es para quienes realizan esa acción. Y también será, si en un momento de rotación de puesto, para las personas que pasan a cubrir esa posición, así sea por vacaciones. Entonces, capacitación en tema de seguridad para posiciones con ocupaciones de riesgo. Capacitación de supervisores. El supervisor, o cada supervisor, tiene la responsabilidad de proveer una dirección clara, de liderar con el ejemplo, de establecer altos estándares de desenvolvimiento, de proporcionar retroalimentación mayormente positiva y de asegurar los recursos adecuados. Esa es la responsabilidad de un supervisor. Fíjense que acá están inmersas ya habilidades de liderazgo y comunicación. La capacitación de supervisión debe ser conducida para garantizar que los supervisores están adecuadamente capacitados en
las áreas que ellos van a supervisar, los procedimientos que se utilizan en su departamento, las responsabilidades bajo el paraguas de las buenas prácticas de manufactura, especialmente las responsabilidades de capacitación, de revisión de documentos y de revisión de procedimientos de seguridad para evitar daños a su equipo. Es aconsejable para nuevos supervisores que sean entrenados en los siguientes temas: gestión de desviaciones, control de cambios, tendencias en las buenas prácticas de manufactura. También deben ser capacitados en aspectos como comunicación, motivación, toma de decisiones, resolución de problemas. Claro, todo eso asociado a la gestión que se realiza. Y es un tema de gestión. Los supervisores que trabajan ahí deben ser capacitados para actualizar y reforzar el conocimiento y las habilidades que necesitan. Y eso es importante. No porque ya tengan 10 años en la organización no necesitan capacitación, no. Las buenas prácticas siempre hacen énfasis en esa actualización y ese refuerzo constante que debe tener el personal. Entonces, acá se está puntualizando en esta guía la necesidad de mantener actualizados a los supervisores y que sean capacitados de manera frecuente, pero además no solamente en temas de buenas prácticas de manufactura y seguridad, sino también en habilidades que están muy relacionadas a liderazgo, gestión, comunicación, etc. Debido a que el supervisor frecuentemente es considerado un modelo de comportamiento para quienes trabajan en el área, muchos supervisores participan en las capacitaciones de buenas prácticas. ¿Ok? Entonces necesitamos a los supervisores que ellos sean líderes actualizados que viven las normas de buenas prácticas de manufactura, que incluye también temas de seguridad. Capacitación de la planta gerencial. Comprendiendo la importancia de la capacitación en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y mejorando, y en este caso la mejora de la manufactura de vacunas de manera eficiente por los gerentes, es importante la implementación de un programa de capacitación exitoso. Calidad, motivación y educación están estrechamente relacionadas al rol que juegan los gerentes, al importante rol de motivar a su gente. Es más importante capacitar a la gerencia que a cualquiera otro en la planta. La capacitación debe realizarse desde la alta dirección hasta todo el equipo de la empresa. Y esto debe ejecutarse de manera que se viva el involucramiento de los gerentes tanto como sea posible. Muy importante entonces capacitar a la gerencia más que nadie en la planta y lograr su involucramiento tanto como sea posible. ¿Cómo logramos el involucramiento? Va a depender del perfil de cada gerente. Habrán gerentes que están muy enfocados en los resultados porque así los miden. Habrán gerentes que están muy enfocados en el desarrollo sostenible. Y eso se va vislumbrando por el accionar, por las políticas, por los indicadores a los cuales le dan mayor énfasis o le dan mayor importancia. Entonces, dependiendo de eso, es bueno conocer su lenguaje para poder llegar a ellos y transmitir esta necesidad de que estén muy involucrados con todo lo que sucede en las plantas, pero principalmente con comprender la filosofía que está detrás de la sostenibilidad de la planta manufacturera. Es decir, una planta va a ser sostenible en el tiempo, en la medida que pueda cumplir con todos los requisitos regulatorios y que pueda cumplir dentro de ellos con las buenas prácticas de manufactura, que son normas exigibles a nivel del país, no solamente de este. Entonces, si entendemos como gerencia, como la alta dirección, como la alta gerencia, que no podemos funcionar si es que no cumplimos con algo, lo lógico es que entendamos qué es ese algo, de qué se trata, porque cómo lideramos algo que no conocemos. Entonces es importante que las gerencias se involucren, participen, conozcan, pregunten y apoyen.
En la medida que entiendan que de eso depende la supervivencia de la organización, pueden apoyar más, aportar más, involucrarse, participar, liderar. De eso se trata. Los gerentes deben aprender a comunicarse efectivamente con los supervisores y subordinados y también aprender diversas formas de motivar y alentar a su personal. Los siguientes aspectos pueden ser incluidos en la capacitación de gerentes. Capacitar en temas de comunicación, motivación, toma de decisiones, liderazgo, empowerment, ahorita me acuerdo la traducción, yo creo que todos usan el empowerment, habilidades de negocio, manejo de equipos, construcción de equipos, gestión de cambios, gestión de tiempo y delegación, cómo orientar y capacitar empleados, conducir reuniones de departamento de manera productiva, un enfoque en el desenvolvimiento y coaching. Todos estos son temas de liderazgo e involucramiento relacionados a las gerencias. Una efectiva manera de capacitar gerentes es invitar a expositores de otras empresas y también a representantes de las autoridades regulatorias nacionales. Propiciar estos encuentros donde, por ejemplo, un director de GEMIT pueda exponer temas relacionados a la necesidad de cumplimiento de las buenas prácticas en factura por parte de las diversas empresas peruanas, pero a su vez también la necesidad de mejorar el nivel en base a todo lo que han recolectado a lo largo del tiempo, a lo largo de todas las auditorías que han realizado en un lapso de tiempo. Por ejemplo, en los últimos 3 años hemos encontrado, sin mencionar a las empresas, hemos encontrado que las empresas todavía no manejan, por ejemplo, bien el tema de gestión de recursos para mejoras de su capacidad analítica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que tienen análisis de estabilidades, validaciones que sobrepasan las horas hombre, hay temas que están planificados y postergados. Estoy poniendo cualquier tema sobre la mesa. Pero se trata justamente de que hayan esos espacios donde se toquen temas que despierten el interés en los gerentes de las empresas. El programa de capacitación de gerentes debe garantizar que los nuevos gerentes sean capacitados y que los gerentes ya existentes se mantengan familiarizados con las funciones que les son asignadas. Capacitación de capacitadores. No todas las personas que son expertas en un tema determinado pueden ser capacitadores efectivos. El deseo de capacitar, ayudar a otros y aprender continuamente son tendencias o características de los capacitadores. Adicionalmente, los capacitadores necesitan tener habilidades y desarrollarlas continuamente como comunicadores y coaches. Típicamente los capacitadores, aquellos que enseñan a pequeños grupos en un salón de clase, así como aquellos que trabajan individualmente con personas durante capacitaciones en el puesto de trabajo, ya capacitaciones estructuradas, deben tener una comprensión de cómo los adultos aprenden y cómo proveer una retroalimentación efectiva a sus aprendices. Acá el punto que yo resalto es cómo aprenden los adultos, cómo aprendemos los adultos. Una capacitación en el puesto de trabajo, capacitadores en puesto de trabajo o en procedimientos operativos estándar pueden ser expertos reconocidos en los temas o en el área o en las tareas que realizan. Ellos también deben comprender o deben saber cuáles son las mejores maneras de enseñar estas tareas y procedimientos. Fíjense, acá nos están haciendo ya énfasis nuevamente en la necesidad de saber enseñar, pero saber enseñar a adultos. Los capacitadores, el grupo de capacitadores debe tener habilidades para hacer presentaciones, para usar diversos medios de comunicación, slides,
filminas, rotafolios, usar diferentes métodos para trabajar con la gente, discusiones, juegos, estudio de casos, exposiciones, etc. Y cómo responder a las preguntas y situaciones dificultosas que se presenten, cómo manejar esto. Uno de los temas centrales a ser cubiertos cuando se capacita a capacitadores es el modelo andragógico, o sea, la teoría del aprendizaje del adulto, que establece que los adultos son aprendices que lo hacen a su ritmo y que necesitan involucrarse, necesitan visualizar y una conexión clara, establecer una conexión clara entre lo nuevo que están adquiriendo y la información que ya tenían antes de iniciar una capacitación. Y los adultos se sienten ansiosos y motivados de aprender si ellos pueden ver el valor y el beneficio que ese conocimiento, ese nuevo conocimiento, va a contribuir a sus vidas o a su situación. Entonces, dentro de este modelo de capacitación a adultos, tenemos que tener clarísimo que un factor motivador va a ser decirles por qué tienen que aprender, cómo va a contribuir en sus vidas o en su trabajo o en el desenvolvimiento en un proyecto determinado, ¿sí? Y fíjense que necesitan sentirse involucrados. Y de repente un involucramiento es establecer de manera conjunta los horarios, establecer de manera conjunta en qué momento se hacen las evaluaciones o si ya están planificadas, por qué hacerlas ahí, qué impacto va a tener en ellos. Es decir, que ellos sienten que participan en el diseño de alguna manera. Eso nos dará ya una idea de que cuando planifiquemos toda la capacitación habrán temas que no estarán escritos en piedra, sino que podrán tener algunas matices que se registrarán, por supuesto. Docencia aplicando el método andragógico. En resumen, los diseñadores de cursos de capacitación, así como los capacitadores, necesitan comprender cómo los adultos aprenden de la mejor manera. El diseño y entrega de los cursos de capacitación debe involucrar a los aprendices en el proceso tanto como sea posible, porque, como es sabido, los adultos aprenden mejor cuando se aplican métodos de aprendizaje activo con ellos. Otra forma de involucrarlos, por ejemplo, si estamos hablando de una planta farmacéutica, es hacer un diagnóstico, una encuesta, que puede ser anónima o puede ser por área, es decir, solamente colocan si es área de fabricación, o es área de empaque, o es área de almacenes, y ya tenemos una idea por qué las respuestas de esa manera. Y hacemos preguntas para que nos permita tener una idea que tanto comprenden las buenas prácticas generales y algunas específicas para esa área, por ejemplo. Entonces, ahí están participando y se les da un espacio en blanco para que hagan sugerencias en cuanto a la siguiente capacitación que van a tener o las próximas capacitaciones de todo tipo. Todas son bienvenidas. Ojo, todas son bienvenidas y todas son procesadas y todas son respondidas. Nos pueden llegar, me ha tocado que me han pedido como 40 temas y no todos se podían colocar porque no todos tampoco estaban relacionados. A veces quieren más de lo que aplican en sus puestos, pero eso no implica que no, esto no sirve y no, se les responde. Si era un tema muy especial, vamos a poner una idea muy disparatada. Quiero aprender repostería. Se le responde. Solamente al grupo, si el área de empaque, bueno, también hemos tenido el pedido de repostería. No lo descartamos porque de repente nuestra área de recursos humanos, así como ha hecho actividades extralaborales, de repente en un momento invitamos a alguna persona y creamos un espacio y preparamos algo entre todos. Eso es para involucrar a las personas, pero eso tiene que ser natural, tiene que realmente las personas tienen que sentir que les están diciendo la verdad y tiene que ser así. Y tampoco cuesta mucho hacerlo. Bien, volvamos al tema. Los capacitadores que están involucrados en la producción de cursos de capacitación y la producción de materiales que se usan en los cursos deben tener capacitación en desarrollo de cursos. Y por ejemplo, en diseñar sistemas instruccionales, ¿no? Cómo se ejecuta todo este proceso de diseño.
Capacitación y desarrollo de cursos utilizando diseños instruccionales, diseños de instrucción. Entonces ya no se deja al azar, ya hay métodos que establecen qué hacemos, cómo sabemos lo que vamos a entregar como conocimientos nuevos o información nueva, cómo vamos a trabajarlos con el personal, a qué hora vamos a hacer. Vamos a hacerlo con diapositiva, vamos a hacerlo jugando, vamos a hacerlo en la cafetería, vamos a hacerlo en el puesto de trabajo. Va a depender de muchas cosas, pero ya vamos diseñando. No es que salimos al azar y ya, porque tengo que cumplir, hacer una capacitación, la hago el lunes y ya está como salga. Y uso el material del año pasado. De eso no funciona. Y justamente de eso se trata este tema, de aprender a hacer capacitaciones. Capacitación continua. Una capacitación continua, también conocida como capacitación de refuerzo, de refrescamiento o periódica, se realiza para actualizar, reforzar o refrescar el conocimiento y las habilidades de los empleados. Esta capacitación puede ayudar a mantener un nivel alto, consistente de seguridad y para mantener una alta performance eficiente y efectiva. Entonces, lo importante acá es no repetir la misma presentación del año anterior a la misma audiencia, porque si no perdemos el interés, se pierde el foco, no estamos actualizando y no le estamos dando a los adultos un valor agregado que ellos puedan aquilatar y que forme parte de esa respuesta por qué tengo que escuchar esto. Una capacitación continua debe incluir, en cuanto a buenas prácticas de manufactura, nuevos lineamientos, cambios a las buenas prácticas actualizadas o cambios actuales, su interpretación y las tendencias en la industria, en este caso biofarmacéutica, incluyendo revisiones cortas de temas específicos de buenas prácticas en manufactura que pueden ser aplicables al trabajo diario relacionado o problemas y retos que puedan tener en el área. Una capacitación en el puesto de trabajo también incluye esta capacitación continua. Los empleados deben ser capacitados cuando un nuevo procedimiento o método es emitido. Cuando un procedimiento o método es cambiado, requiere que los usuarios lo realicen de manera diferente y cuando un nuevo equipo o nuevos instrumentos van a ser utilizados. Si el desenvolvimiento de acuerdo al procedimiento o tarea del trabajo ha sido disminuido, o sea, no se está realizando bien como siempre, los requerimientos deben ser revisados y un coaching debe ser proporcionado conforme sea necesario para retornar el desenvolvimiento performance al nivel deseado. Hemos visto entonces en capacitación continua, en buenas prácticas, en el puesto de trabajo y faltaría ver lo que es relacionado a seguridad. Capacitación sobre seguridad. Un refuerzo periódico es necesario para proteger al personal de los peligros. Esta capacitación debe también ser implementada en caso de cambios o modificaciones en las regulaciones referidas a seguridad, cambios o modificaciones del proceso tecnológico, recursos que se usan en el trabajo, materias primas, materiales, nuevos riesgos potenciales u otros factores que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores. Cada compañía debe determinar la frecuencia de la capacitación continua y la frecuencia establecida debe garantizar que los empleados permanezcan familiarizados con las tareas específicas requeridas para su posición. Entonces, fíjense cómo puntualiza la guía, pero está dejando que cada organización defina los detalles porque es distinta, de acuerdo a las tareas específicas, de acuerdo al trabajo específico, de acuerdo a los cambios que se den, de acuerdo a los cambios regulatorios específicos que tengan ahí, etcétera, etcétera. ¿Eso qué implica? Si estamos hablando de gestión de buenas prácticas en factura, que quienes están a cargo de la organización estén revisando constantemente los cambios que se dan en el contexto, en el entorno, que se dan en temas de regulación, que se dan en temas de proveedores, de materias primas, y que esos cambios sean analizados para ver si van a tener un impacto directo en nuestros procesos, y ello implica, estamos introduciendo un riesgo, ese riesgo cómo lo vamos a manejar, y por lo general las buenas prácticas vienen a protegernos de riesgos, y la forma más segura de amortiguar cualquier riesgo, si es que no lo hemos medido bien, es reforzando el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura. Entonces, frecuencia de la capacitación continua, aquella que asegure que los empleados se mantienen familiarizados con las tareas de su posición. Capacitación remediadora, cuando hemos metido la pata en una capacitación anterior y ahora tenemos que corregirlo.
La capacitación de remedio o remediadora es proporcionada cuando hay evidencia de que una capacitación original o inicial no fue la adecuada. Y esto dio como resultado que una persona no pueda realizar su trabajo de manera correcta, segura, efectiva, eficiente. La capacitación de remedio o remediadora es usada frecuentemente de manera incorrecta como acciones correctivas a desviaciones o fallas. Hemos visto, escuchado muchas veces la frase reentrenar o recapacitar al operador, reentrenar o recapacitar al analista de laboratorio. Eso se ve usualmente en los reportes de investigación, en los CAPA, y realmente asegura menos de lo que dice el papel. La recapacitación, dice la guía, es una acción fácil, es una acción correctiva fácil, pero usualmente inválida. Y la usan cuando la real causa raíz del problema no es obvia. La capacitación es una herramienta poderosa, juega un rol muy importante, pero utilizada de manera inapropiada es una pérdida de tiempo, dinero y oportunidad. Si la capacitación no es hecha de manera apropiada, puede ser o puede tener consecuencias, puede tener significantes consecuencias regulatorias y de cumplimiento. Entonces tengamos cuidado cuando establecemos, por ejemplo, un CAPA, que la solución es una capacitación al personal. Podemos estar cayendo en esto, podemos estar equivocándonos. Y fíjense que no solamente a nivel del país, porque esto es una guía mundial. Entonces hay evidencias que a nivel mundial se erra continuamente con esto de recapacitar al operador y que solamente se utiliza cuando la causa raíz del problema no está muy clara todavía. Les recomiendo que lean más párrafos en la guía. Están interesantes. Eso se los dejo para ustedes. Capacitación cuando hacemos cambios en el puesto de trabajo o rotaciones. Las compañías que tienen definidas un programa de capacitación que funciona bien, consideran las necesidades de capacitación de alguien que se mueve de una posición en la compañía a otra. O sea, aquellas empresas que tienen muy bien definida su capacitación han incluido esta capacitación cuando hace rotación de puestos. La capacitación debe cubrir las tareas realizadas en la posición del empleado. Una capacitación adecuada debe, por lo tanto, ser proporcionada a cualquier empleado cuando él o ella es asignado a una nueva posición. Esto puede ser algo muy claro, obvio, ¿no? Pero a veces está mirado muy por encima cuando estamos rotando personal que consideramos de mucha experiencia y dejamos de tomar en cuenta la necesidad de hacer una capacitación de este tipo. Una capacitación específica para la nueva posición que incluye pues buenas prácticas en factura, en el puesto de trabajo y seguridad y capacitación de seguridad, debe ser conducida para el nuevo empleado, para que cubra sus nuevas necesidades, tomando en cuenta el conocimiento previo, las habilidades y actitudes que ya ha desarrollado. El supervisor y el capacitador en buenas prácticas o el coordinador de capacitación deben identificar la capacitación específica requerida y cuándo y cómo puede ser proporcionada mediante la creación de un plan de capacitación individual. Entonces acá ya nos han resumido. Número 1, hay que hacer siempre una capacitación si hay una rotación de puestos. Número 2, las necesidades de cada empleado, por más experimentado que sea, deben ser determinadas y deben ser cubiertas. Número 3, estamos hablando de un trabajo individual que cierre una brecha. Entonces, para cerrar la brecha necesitamos saber dónde está, qué sabe ya para la nueva posición y qué falta cubrir. Y eso es lo que se le provee. Eso es lo que se incluye en su plan de capacitación individual. Entonces, acá está, revisamos el registro de capacitación del empleado, revisamos los requerimientos para la nueva posición, preparamos un plan de capacitación para el empleado basado en el análisis de lo que ya sabe, lo que está en su récord, versus los requisitos para la nueva posición, considerando la orientación al departamento en caso
de que movamos de un departamento a otro. Si una cosa es rotar producción, un jefe sólido, un jefe no sólido, otra cosa es rotar un jefe de producción, un jefe de control de calidad, son dos departamentos distintos. Entonces vamos a considerar todo eso para tomar nota y ver cuál es la brecha que hay que cubrir. Y obviamente evaluar el performance del capacitado. Entonces, en resumen, necesitamos un plan de capacitación para cerrar la brecha entre lo que sabe el empleado y lo que necesita para saber para la nueva posición. Capacitación de empleados temporales y contratistas. Este tipo de capacitación presenta un reto especial para la mayoría de fabricantes porque, debido a su naturaleza temporal y de contratistas, que son transitorios, son utilizados cuando ellos se necesitan de inmediato y luego se van, ¿no? Los empleados temporales y los contratistas cuyos trabajos se realizan dentro de las áreas de producción o control de calidad, o así como aquellos que puedan tener un impacto en la calidad del producto, deben ser capacitados. Por ejemplo, los limpiadores, tenemos personal de limpieza que es tercerizada, contratistas de mantenimiento a escala, empleados que participan en la construcción de alguna instalación, deben ser incluidos en un plan de capacitación de instalaciones. Los inspectores de las agencias regulatorias no ven o no deben ver la diferencia entre empleados a tiempo completo y uno que trabaja de manera temporal o por periodos cortos. Todas las personas que participan de una actividad o proceso, independientemente de su relación contractual, deben ser capacitadas. Y esto es el concepto que tiene cualquier agente inspector. O sea, no tiene que ser estable para estar capacitado en buenas prácticas de seguridad y en los procedimientos aplicables al trabajo que está realizando. Por ejemplo, cuando una nueva instalación limpia es construida o remodelada, un programa de capacitación del empleado para la nueva instalación debe ser implementado. Y el acuerdo con el socio contratista debe incluir instrucciones a los empleados, ¿no? Esto puede estar basado en procedimientos de control basados en buenas prácticas, en lo que dice la regulación y también las políticas de la compañía. Estos procedimientos son para proteger la sala, el área que vaya a ser contaminada, ¿no? El socio debe asegurar que sus empleados siguen de manera estricta las instrucciones durante el trabajo que se hace bajo contrato. El cumplimiento con las reglas resulta en asegurar altos niveles de calidad del producto a ser producido en el área limpia. Entonces, por ejemplo, si estamos construyendo una nueva sala limpia y viene personal del contratista, este personal del contratista tiene que seguir una serie de reglas que inclusive las recomienda. El mismo contratista sabe que cuando esté haciendo, por ejemplo, los empalmes de toda la ductería de aire limpio o de los filtros, ya tienen que manejarse con mucha limpieza, ya no deben dejar cosas tiradas ni acumular polvo, o sea, ya tiene que ir quedando toda la línea limpia para asegurar que a futuro también no solamente esté limpio el espacio que vemos, sino también todo su techo técnico. Igual cuando se hacen los empalmes de filtro, los sellos, ya tiene que ir manejándose de manera limpia y esto permite también que la calificación posterior de la instalación resulte exitosa. Entonces, todo eso se va plasmando en la relación contractual para que ellos lo sigan y todas esas pautas se les da. Si el contratista no tiene personal que sea capaz de capacitar a su equipo así, es bueno que lo haga la misma empresa, porque al final eso repercute de manera positiva para el producto final, que es la nueva instalación, la nueva sala limpia. Una manera de reducir de alguna manera la cantidad de capacitación para empleados temporales y contratistas es asegurar que las personas expertas y habilidosas siempre trabajen con la empresa, ¿no? O las personas expertas, habilidosas, buenas trabajando con el contratista y vayan chequeándole su trabajo, ¿no? Entonces ya
de repente ya les dieron su capacitación, queremos asegurar o no pueden dar una capacitación o es muy rápido, los tiempos se acortan, bueno, X razones. Pero una forma de reducir ya la cantidad de horas de capacitación a estos empleados temporales es asignando una persona que esté verificándoles el trabajo, reforzándoles en camino, ¿no? Eso dependerá también del tiempo y el lugar donde están trabajando, ¿no? Porque si, por ejemplo, si es para este tema de construcción, sí, podemos poner a alguien de aseguramiento que esté revisando constantemente y reforzando y chequeando que todo deje limpio, que haga bien los empalmes, que se lleven esto, etcétera, que todo un checklist, ¿no? Pero si es una persona que va a trabajar, por ejemplo, en envasado de líquidos, empacado, usualmente para envasado no se contrata, por lo general se contrata para empacado, encajado o en almacenes. Entonces ahí se puede invertir unas horas, dependiendo, si es básicamente encajar las horas necesarias para buenas prácticas, temas de seguridad y temas de habilidades técnicas para el trabajo que están realizando el puesto de trabajo, ¿no? Ok, los registros de capacitación para este personal también requieren especial atención. Si la firma utiliza datos en computadora para manejar toda su capacitación del personal a tiempo completo, frecuentemente no incluye a los temporales o al personal que le hace consultorías en esta base de datos, ¿no? Los registros en papel o sistema electrónico necesitan ser utilizados. Acá nos ponen ya, háganlo como gusten. Si ustedes ya lo están haciendo de manera electrónica, háganlo también, no solamente para quienes trabajan a tiempo completo, sino para los que ustedes contratan de manera temporal. Entonces, hemos terminado de revisar los 9 tipos de capacitación y que contiene cada capacitación. Tienen ustedes ahí orientación para nuevos empleados, capacitación en el área específica de trabajo, capacitación de supervisores, de gerentes, de capacitadores, capacitación continua periódica, capacitación remediadora, capacitación para el cambio de trabajo o rotación de puestos, capacitación de temporales y contratistas. Les dejo con esta pregunta. ¿Qué capacitación les falta implementar? Y no se trata que de repente digan, no, pero así no está en la guía de BPM de Perú. No tiene que estar de esa manera, pero tengan la certeza que todo esto se necesita. De acá lo más complicado que veo de implementar de repente va a ser la de gerentes, pero en algún momento lo van a tener que hacer, en algún momento lo van a tener que realizar. Bien, hemos terminado hoy día. Que esté muy bien, que les sea de utilidad y lean la guía. Lean la guía para que vayan familiarizándose más y vean que no es complicado. Es trabajo, sí. Va a demandar un poquito más de trabajo, pero les va a asegurar mejores resultados. Van a ser mejores profesores de buenas prácticas en sus empresas. Hasta la próxima.